Bienvenidos sean todos, hermanos. Es un gusto poder compartir hoy la palabra del Señor y tengo el privilegio de continuar con la carta de Timoteo que empezamos la semana anterior, así que les voy a pedir, si son tan amables, que abramos nuestras Biblias entonces en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo en el versículo 3 al 7. Vimos la semana pasada ya la introducción a Timoteo, el versículo 1 y 2, y hoy vamos a estar meditando en los versículos 3 en adelante. Dice así, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Acompáñenme, si son tan amables, hermanos, a una oración para que nos encomendemos ahora al Señor. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites acercarnos a ti, Señor. Oh Dios, prepara nuestros corazones, dispón nuestros corazones. Ayúdanos en nuestra debilidad a pensar, Señor, a reflexionar en esta tarde, oh Dios. Nos acercamos a ti, Señor, muchas veces ignorando quién eres tú, con un poco conocimiento tal vez o mucho conocimiento de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a ser reverentes, Padre. Ayúdanos a acercarnos a ti con un corazón abierto, dispuesto, Señor, a escuchar qué es lo que tú deseas hablar hoy a mi vida, a nuestras vidas. Como iglesia, como individuos, Señor, colectivamente e individualmente, como hombres, como mujeres, como ancianos, como jóvenes, como niños, como padres de familia, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y háblanos a través de tu palabra. No nos dejes y no nos abandones en nuestros pecados. Ten misericordia, oh Dios, y llévanos a ti, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos y nos encomendamos en tus manos, Señor. Y yo también me encomiendo en tus manos. Guíame a través de tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, no cabe duda de que la Iglesia de Cristo siempre ha velado por la sana doctrina. La Iglesia de Cristo siempre ha estado velando por la sana doctrina y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Una iglesia que tuvo que combatir con diferentes herejías que se levantaron desde sus inicios, desde la cuna del cristianismo, desde el nacimiento. Vemos una iglesia que constantemente ha tenido que combatir con las herejías o las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y uno que insistió muchísimo en tener cuidado precisamente de las falsas enseñanzas y los falsos maestros fue el apóstol Pablo. Él entendía claramente que las verdades del mensaje de la Biblia son el corazón del cristianismo. Pablo entendía claramente que el mensaje de la Biblia son el corazón del cristianismo. Ahora, aparentemente el problema aquí, en el contexto de la iglesia de Éfeso, en el cual se encontraba Timoteo, y a cual Pablo le escribe, era que el legalismo judaizante que distorsionaba el verdadero propósito de la ley y se había infiltrado de manera sutil en la iglesia, estaba causando estragos en medio de la congregación. Y por eso es que Pablo toma la decisión de enviar a Timoteo, de dejar a Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso. Pero, hermanos míos, ¿saben algo? Las doctrinas falsas
lamentablemente toman muchas formas y hoy en nuestros días siguen existiendo, ya que han sido o ha sido la labor de Satanás y del enemigo de nuestras almas, y el enemigo del evangelio ha sido su labor constantemente de intentar mezclar la verdad con el error. Esa ha sido su labor, y así surgen las sectas o lo que se conoce hoy como el falso evangelio de la prosperidad, por mencionar algo, pero han surgido cantidad de sectas y herejías y de falsas doctrinas. Ahora, por otra parte, hermano, cabe también mencionar que la sana doctrina, desconectada de una vida conforme a la sana doctrina, también produce una distorsión bíblica. No solamente la falsa doctrina, no solamente las herejías distorsionan la verdad del evangelio, sino que una vida que no es coherente con la sana doctrina y con la verdad del evangelio también distorsiona la pureza del evangelio. También distorsiona la verdad bíblica. Entonces, hermanos míos, ¿cómo podemos nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo hoy en general, evitar precisamente caer en doctrinas que nos lleven al error y nos lleven a vivir en falsedad? ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia, como individuos, como una sola iglesia local o como parte de la iglesia universal y parte de la iglesia en general, contrarrestar precisamente estas cosas y vivir conectados con la sana doctrina y no desconectados de la sana doctrina? ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, hermanos, Pablo propone a Timoteo aquí 3 maneras de hacerlo. Pablo le propone aquí a Timoteo 3 maneras precisamente de no caer en el error doctrinal, de no desviarse de la verdad del evangelio. Pablo propone 3 maneras aquí de hacerlo. Número 1, prohibiendo toda falsa doctrina. En el versículo 3 lo vemos, prohibiendo toda falsa doctrina. En segundo lugar, no prestando atención a los falsos maestros. Esto se encuentra en el versículo 4. Y estas 2 prohibiciones tienen un propósito, que es nuestro tercer punto. El propósito de este mandamiento es el amor, versículos 5 al 7. Entonces, vamos a ver en primer lugar, prohibiendo toda falsa doctrina, versículo 3. En segundo lugar, no prestando atención a los falsos maestros, en el versículo 4. Y obviamente esto tiene un propósito. En tercer lugar, el propósito de este mandamiento es el amor, versículos 5 al 7. Ese es el bosquejo que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos. Entonces veamos en primer lugar, prohibiendo toda falsa doctrina, versículo 3. Miren conmigo ahí. En sus Biblias dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases o prohibieses a algunos que no enseñen diferente doctrina. La semana pasada, hermanos, el pastor Luis introdujo ya esta carta y nos decía acerca de Timoteo que era algo tímido, un pastor joven y un poco enfermizo. Y que aún así, a pesar de tener estas limitaciones, Pablo eligió, más bien el Espíritu Santo dirigió a Pablo para escoger a Timoteo para hacer frente a todo esto y dejarlo ahí en la iglesia de Éfeso, que era precisamente combatir las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Dios escogió a un joven pastor para que llevara a cabo esta labor. Y es interesante ver, hermanos, que el mismo Pablo ya les había advertido antes a estos hermanos de la iglesia de Éfeso que de en medio de ellos saldrían precisamente o se infiltrarían dentro de ellos como iglesia falsos maestros y falsas enseñanzas. Acompáñenme, si son tan amables, al libro de los Hechos, al capítulo 20, versículo 28, para que veamos ahí la advertencia de Pablo ya previa, antes a esta iglesia que él ya había plantado, y antes de Pablo despedirse de ellos, reúne ahí a los pastores de la iglesia y les advierte precisamente de que tuvieran cuidado de ellos y de toda la iglesia, porque los falsos maestros se levantarían en medio de ellos. Hechos 20, 28, miren ahí conmigo, hermanos. Dice ahí, por tanto, este es Pablo hablando y despidiéndose de la iglesia y de los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre, porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y que arrastren tras sí a los discípulos. ¿Notaron ahí? Esa es la advertencia de Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo sabía que después de su partida muchos lobos rapaces entrarían a la iglesia o se levantarían de en medio de ellos, y él les está advirtiendo: tengan cuidado, pastores. Los reunió a los pastores y antes de marcharse oró con ellos, le dije: tengan cuidado de vosotros primeramente. ¿Por qué de ellos? Porque ellos también podían desviarse, porque ellos también podrían apartarse. Ellos eran los encargados de enseñar la Escritura. Los pastores son los encargados de enseñar la doctrina, de enseñar la Escritura en la iglesia. Entonces, Pablo reúne a los pastores y les dice: tengan cuidado de vosotros, porque incluso vosotros os podéis apartar. Pero también tengan cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de en medio de la iglesia y en medio de vosotros que ahí se infiltrarán falsas enseñanzas y falsas doctrinas y falsos maestros, y seguramente saldrán de medio de ustedes. Ahora, no sabemos, hermanos, si estos pastores escucharon o no el consejo de Pablo. No sabemos si lo llevaron a cabo o no. Lo que sí sabemos es que estos hombres llegaron a infiltrarse en la iglesia de Éfeso, aún a pesar de las advertencias de Pablo de tener cuidado de esto. ¿Cómo lo sabemos? Pues por eso es que Pablo, años después, está dejando aquí a Timoteo para que combatiera precisamente a estos hombres que estaban ya instalados dentro de la iglesia y enseñando falsas doctrinas. Versículo 3, observen ahí conmigo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes, esto es, para que prohíbas o para que frenes a algunos que no enseñan diferente doctrina. Timoteo, están ya ahí en la iglesia. Están en medio de la iglesia, se han infiltrado, y yo te dejo aquí para que tú frenes, para que tú prohíbas toda falsa doctrina. Y el verbo, hermanos, que encontramos aquí, el verbo para que te quedases, el verbo quedarse, indica aquí algo más que una permanencia pasiva. Añade el concepto de permanecer, sí, pero persistir en hacer una contra el adversario precisamente. No habla solo de quedarse, no mandó Pablo a Timoteo con el sentido solo de ve a la iglesia y congrégate. No, le manda no solo a quedarse, sino a persistir y prohibir activamente, no pacíficamente o no pasivamente. Y quiero tal vez ilustrarlo de la siguiente manera: ¿alguna vez has visto alguna infección avanzando por el cuerpo? O alguna enfermedad tal vez que avanza por el cuerpo y carcome muchas cosas, muchos intestinos. Tal vez el cáncer puede ser uno de ellos, o también lo que se conoce como la gangrena. ¿Sabes tú que si no se extirpa un cáncer, cuando éste se despierta puede llegar a matarte? De la misma manera, cuando una herida se infecta a tal punto que no se puede detener su infección, muchas veces tiene que llegarse a la mutilación de la herida o de la parte afectada. Ahora, si no se hace esto precisamente, acaba con tu vida. En una ocasión, en mi vida pasada, hace muchos años, no me pregunten cuándo, pero sí fue hace muchos años, cuando andaba yo por ahí perdido en el mundo, sin Dios, en las oscuridades y en las tinieblas más densas de este mundo, hermanos míos, se me ocurrió discutir con una persona y terminé a los golpes. Y lamentablemente tuve una herida en mi mano que me rompió un huesito que nosotros tenemos aquí en el nudillo de los dedos. Tenemos un pequeño hueso que es como una pequeña cabecita ahí. Y resulta que cuando ese hombre me dio con su cara en la mano, mi hueso se rompió. ¿Qué pasó después? Yo fui al médico, el médico me dijo: bueno, usted tiene una herida ahí, vamos a cosérsela. Este médico me cosió la herida, pero no sanó el hueso estaba roto. Entonces, una semana después, mi mano no solamente tenía un corte y una herida, sino que tenía un tamaño, mi mano era una doble mano. Y estaba latiéndome. Y yo ponía mi brazo así y ese brazo palpitaba del dolor.
Me llevaron a urgencias al médico, al hospital, y en el hospital, cuando llegué al hospital, me dijeron, no, a este hombre tienen que trasladarlo a otro hospital, porque si esa infección no se detiene, es muy probable que tengan que cortarle el brazo. Y cuando yo llegué al hospital 12 de octubre en Madrid, me dijeron que si esa misma noche la infección no se detenía, porque había avanzado hasta este lugar, si esa noche no se detenía la infección, tendrían que amputarme el brazo. Pero si no era una amputación, no podía detenerse esa infección, y por la gracia y la misericordia de Dios no llegué hasta ahí, y aquí está mi brazo. Esa, hermanos, es precisamente la labor de la iglesia y la labor de los pastores, cortar la enfermedad de raíz, y sobre todo cuando se trata de falsas enseñanzas, de falsos maestros y de falsas doctrinas. No podemos tratar este asunto como algo leve y esperar que Dios obre un milagro y saque de en medio de nosotros a los falsos maestros. No, hay que actuar, hay que hacerlo. Como un médico cortaría un cáncer, amputaría un brazo o una mano, y como los pastores asimismo sacarían su vara para sacar a los falsos maestros. Ahora, hermanos, ¿verdaderamente era tan peligroso para la iglesia como dice Pablo este asunto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Era tan peligroso para la iglesia este asunto de los judaizantes y su legalismo en medio de la iglesia instalados? ¿Era tan peligroso al fin y al cabo? ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo está tan preocupado por esto. Y tiene que dejar a uno de sus mejores soldados, no a cualquiera, a uno de sus mejores. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la actividad de estos hombres entendemos que esto era altamente grave y peligroso. La actividad de estos hombres se describe aquí de dos modos. Número 1, en el versículo 3, promovían una enseñanza diferente a la del verdadero y único evangelio. El verdadero y único evangelio promueve o enseña una salvación solo en Cristo y solo por la fe. Pero estos hombres promovían una enseñanza que era una salvación a través de guardar las obras de la ley. Y en segundo lugar, en el versículo 4, enseñaban fábulas y genealogías interminables. Y esta palabra fábulas viene del griego mutois, de donde viene la palabra mitos. Y estos mitos habían llegado a tomar el lugar de la escritura para estos hombres. Las genealogías y los mitos habían llegado a tomar un lugar más importante que las mismas escrituras. Entonces, por un lado, enseñaban falsas enseñanzas acerca de la salvación por obras, y también mitos y genealogías interminables. Estaban suplantando la palabra de Dios, en otras palabras. ¿Ustedes creen que esto era algo ligero que estaba pasando en la iglesia? ¿O verdaderamente era algo importante? Hermanos míos, esto era verdaderamente importante, y es por eso que Pablo, como buen conocedor de todas estas cosas, como hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, parte del Sanedrín o ex miembro del Sanedrín, conocía las fábulas y las genealogías interminables de los judaizantes, y asimismo conocía la ley. Entonces él está preocupado y asegura que tales fábulas y genealogías interminables lo único que acarrean era disputas interminables, más bien que una instrucción sana en la fe. Por eso es que Pablo está combatiendo eso, y por eso es que deja a Timoteo aquí. Ahora bien, hermanos, habiendo visto ya este pasaje o el contexto de este pasaje y la importancia del porqué de la prohibición de estas falsas enseñanzas, pasemos a considerar nuestro segundo punto. Para seguir respondiendo precisamente a la pregunta de cómo nosotros como iglesia y como cristianos podemos evitar caer en las falsas doctrinas o en las garras de los falsos maestros. Ya vimos entonces prohibiendo toda falsa doctrina. Veamos entonces ahora en segundo lugar, no prestando atención a los falsos maestros. Versículo 4, mírenlo conmigo ahí en sus Biblias. Versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. En toda época, hermanos, ha existido personas a quienes les gusta entregarse, lamentablemente, a esta mezcla de error y verdad.
En toda la época de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, ha habido personas o hombres que les gusta inclinar su corazón a la mezcla del error y la verdad. Aún llegan a creer que estas adulteraciones bíblicas son mucho más interesantes que la verdadera verdad bíblica. Un ejemplo de ello son los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día colocan las profecías de su profetisa Elena G. de White más alto que las escrituras. Lo que esta mujer tenía que decir para esta secta de los adventistas era mucho más importante que lo que la misma escritura tenía que decir. ¿Y qué decir de los mal llamados testigos de Jehová? Para los testigos de Jehová, la atalaya o el cuerpo gobernante que está en Estados Unidos es mucho más importante que lo que la escritura tiene que decir, sin olvidar que tienen una traducción de la escritura totalmente adulterada. ¿Se dan cuenta? Estas falsas doctrinas no solo comenzaron en el cuarto siglo, por así decirlo, con Arrio, sino que nos acompañan hasta el día de hoy. Lamentablemente, hermanos, lamento decirles esto, pero incluso en estas ciudades o en nuestro tiempo actual existen grupos religiosos donde el énfasis de las reuniones no es la escritura, sino es la música, las emociones o la profecía, y los que asisten ahí lamentablemente le llaman la iglesia de las profecías. Ustedes sabían que aquí en esta ciudad, tengan cuidado, existe una iglesia que es conocida como la iglesia de las profecías. Al parecer ahí hay una mujer que dice ser profetisa y que le dice al oído lo que la gente desea escuchar. En ese sentido, hermanos, la gente está más interesada por lo que la persona humana, limitada en muchos aspectos, tiene que decirle, que por lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Ahora escucha esta solemne advertencia que Pablo hace precisamente de este tema o de este punto que acabo de tocar a Timoteo. No hablando de los falsos maestros, sino hablando de las personas que aman escuchar falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, te lo leo, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Oíste eso? Vendrá el tiempo y llegará el momento cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí mismo, conforme a sus propios deseos, maestros que les digan al oído lo que sus oídos y su corazón desea escuchar. Llegará un momento, lamentablemente, muy sutilmente, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que llegue un momento en nuestras vidas que acumulemos maestros de falsa enseñanza, de falsa doctrina, para que nos digan lo que nuestros oídos desean escuchar y no lo que Dios desea que tú escuches. En ese sentido, hermanos, me veo en la necesidad y en la responsabilidad de preguntarles aquí hoy, que están todos aquí y no falta ninguno aparentemente. Me veo en la necesidad de preguntarte hoy a ti: tal vez has sentido en algún momento la comezón de tu oído por ir tal vez a escuchar profecías que Dios no ha hablado. ¿Te ha picado en algún momento el oído? Tal vez que te profeticen también. ¿O estás gozoso y agradecido con Dios de estar en un lugar donde se abre la palabra, se enseña la palabra, se explica la palabra y donde la escritura es suficiente? ¿Estás contento o te hace falta algo más? Si no es suficiente para ti la escritura y la verdad bíblica, entonces te vas a buscar otra cosa, te vas a buscar otro alimento, te vas a buscar algo más, porque llega un momento en tu vida donde la escritura ya no es suficiente. Hermano mío, la escritura para ti, para mí debe ser suficiente. Lo que Dios dice, así ha dicho y así está escrito. Todo reino pasará, todo pueblo pasará, toda nación pasará, pero mi palabra jamás pasará. Por tanto, la escritura es eterna. Y el pasaje, hermanos, anterior al que acabo de citar, que es el versículo 1 y 2, te encargo, dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente. Este es el encargo de Pablo a Timoteo. Le dice un encargo solemne, le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, predica la palabra, insiste,
reprende a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con mucha paciencia y doctrina. Este es el mandato de Pablo a Timoteo. Timoteo, tú predica la palabra, nada más. Tú predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nada más, Timoteo lo único que tenía que hacer es predicar la palabra de Dios y los corazones serían transformados y cambiados. ¿Qué es lo que necesita el hombre para ser transformado y cambiado? Profecía, anécdotas, testimonios. No, la Escritura es suficiente. La palabra de Dios, hermanos, y 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es solo la Escritura. Toda la Escritura es suficiente. Toda la Escritura es suficiente porque es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para, oye esto, toda buena obra. ¿Qué es suficiente? La Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, exhalada por Dios, salió de la misma entraña del aliento de Dios. El Espíritu Santo de Dios impactó la vida de estos hombres que hablaron conforme a lo que Dios les dijo que hablasen. No las profecías de ningún falso maestro, ni profetiza, ni nada, hermano, solo la Escritura. Y si tú quieres profecías, te doy un consejo, lee la Biblia. Si quieres algo de profecía, lee la Biblia. La Biblia está llena de profecías. Y óyeme una cosa, la Biblia está llena de profecías y no falsas, sino todas verdaderas y todas se cumplen. ¿Oíste eso? Si quieres escuchar un poco de profecía para tus oídos, léela en alta voz, ponle en Bluetooth a tu bocina y álzale el volumen y escucha profecía revelada por Dios. Escrita por Dios, inspirada por Dios. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Oíste eso? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No tenemos una palabra profética que no sabemos si se cumplirá o no se cumplirá. No tenemos una palabra profética de alguna hermana profetisa o un hermano profeta que nos diga algo a nuestros oídos como, a ver si se cumple que yo voy a conquistar las naciones y voy a ser próspero y voy a ganar mucho dinero y todas esas cosas que promete un hombre. No, la palabra profética más segura se encuentra en la Escritura y todo lo que Dios ha dicho se cumplirá hasta la última coma y hasta el último punto. Así que, mi amado hermano, tú y yo, como parte de la iglesia, tenemos la responsabilidad y el mismo encargo solemne, no solo de prohibir la falsa doctrina, sino también no escuchar falsa doctrina. Es responsabilidad tuya y mía como parte de la iglesia. Nosotros mismos tenemos que tener atención de no prestar atención a falsas doctrinas. Y es lo que dice Pablo en el verso 4. No presten atención, no escuchen eso. Esa es tu responsabilidad y debes hacerlo intencionalmente. Primero, por el bien de tu alma, obviamente. Segundo, por el bien de tu iglesia local a la que perteneces. Hablábamos el viernes en nuestro grupo familiar y hablábamos precisamente de estas cosas, cómo evitar la falsa enseñanza o la falsa doctrina, y concluíamos con nuestros hermanos que esta no es una labor solo de los pastores, sino de toda la iglesia, porque los pastores no son omnipresentes, no pueden estar en todo lugar. Esta es una labor de toda la iglesia. ¿Oyeron eso? No sé si ustedes han visto las películas de guerra. ¿Han visto las películas de guerra tal vez? O tal vez de guerra antigua, tal vez muchas veces cuando los vigilias tenían que estar despiertos toda la noche, vigilando precisamente por si acaso el enemigo venga a invadir o a atacarlos. Los vigilias debían estar despiertos toda la noche, listos para dar el anuncio de que viene el enemigo a atacar. Y oigan esto, tú y yo somos vigilias en ese sentido. Cuando nosotros estamos en un lugar, en una reunión, y escuchamos algo por ahí que no es correspondiente a la sana doctrina, tenemos que tener cuidado.
y tenemos que advertirlo y tenemos que confrontarlo. Esa es nuestra labor como vigilias, porque si no hacemos, ¿qué pasa? Si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que les pasaba a los vigilias que se dormían en las noches cuando eran invadidos y atacados. Simplemente morían ellos y el pueblo, porque no advirtieron al ejército de que el enemigo venía a atacarlos. Bien, hermanos, después de haber visto cómo cuidarnos como iglesia de los falsos maestros a través de 2 prohibiciones que Pablo da a Timoteo, prohibiendo toda falsa doctrina y no prestando atención a los falsos maestros, pasemos a considerar entonces nuestro tercer y último punto, que es el propósito de estas 2 prohibiciones. ¿Cuál es el propósito de estas 2 prohibiciones? En tercer lugar, el propósito es el amor. Qué interesante, ¿verdad? Que el propósito de estas 2 prohibiciones sea el amor, versículos 5 y 7. Míralo, acompáñame ahí con tus ojos. Mira ahí la escritura, versículo 5 y 7. ¿Qué es lo que dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ese es el propósito que Pablo encuentra aquí. Pablo dice que el propósito de este mandamiento es el amor. Y este amor nace de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, si estás en una iglesia que predica la sana doctrina, o al menos eso es lo que dice, en tu corazón no brota, y si en tu corazón no brota el amor a Dios que se expande o se expresa hacia tu prójimo, entonces puede ser señal de 2 cosas. Si tú estás en una iglesia que dice que predica la sana doctrina, que enseña la sana doctrina, pero de tu corazón no está brotando el amor a Dios y el amor a tu prójimo de una fe genuina, de un corazón limpio, puede ser síntoma de 2 cosas. ¿Cuáles son? La primera, o no has entendido el evangelio y tu corazón todavía está en oscuridad. Y en segundo lugar, puede ser que sí conozcas la sana doctrina, pero te has convertido en un fariseo legalista religioso que te cuesta amar y te cuesta ver a los demás con el mismo amor con el que te ve Dios a ti. Pues ¿por qué? Porque no piensan como tú y no actúan como tú esperas. Eso es lo que produce lamentablemente estas cosas, cuando nosotros estamos en un lugar donde enseñan la sana doctrina, pero no está brotando de nuestro corazón un corazón limpio, una fe genuina, un amor puro, es síntoma tal vez de que o no hemos entendido el evangelio o que hemos conocido la sana doctrina, pero simplemente nos hemos vuelto legalistas, fríos, y que amamos a Dios, pero a nuestro prójimo que los lleve el Señor. Hermanos míos, si notas ahí, el tipo de amor que proviene de una sana doctrina produce, obviamente, tiene consecuencias. Escuchar la sana doctrina produce una consecuencia en la vida de la iglesia que la escucha. ¿Qué produce? Corazón limpio, buena conciencia y, oye esto, fe no fingida. ¿Escuchaste lo que produce la sana doctrina? Produce un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Hermanos míos, nunca el conocimiento doctrinal está desligado de una vida práctica piadosa. Nunca, jamás. Jamás el conocimiento doctrinal debe estar desligado de una vida piadosa, de una vida coherente con lo que se escucha. Jamás. Eso es una incoherencia y por lo tanto el que tiene conocimiento básico del evangelio debe vivir conforme a la pureza de ese evangelio básico. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de teología sistemática y de escatología y de neumatología y de tantas cosas, hermano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si tu corazón se ha encontrado con el Cristo Salvador que dio su amor y su sangre derramó en la cruz del Calvario, te es suficiente para entender que si tú amas a Dios y amas a ese Cristo, debes amar también a tu prójimo.
aún con las grandes diferencias que ves en Él, porque seguramente Él ve muchas diferencias también en ti. Precisamente, hermanos, un comentarista de nombre Berkeley describe en forma contundente a los falsos líderes que precisamente producían todo lo contrario. Permíteme y escucha esta cita de este hombre. Dice, herejes, estos hombres eran herejes a quienes les gustaban las ideas prácticas novedosas. Y oye lo que enfatizaban. Enfatizaban el intelectualismo en lugar de la experiencia espiritual y se enfocaban más en las palabras que en los hechos. Su motivación era la arrogancia en vez de la humildad. Y finalmente eran dogmáticos pero ignorantes. Fin de la cita. Estos hombres se enfocaban más en enfatizar el intelectualismo, el conocimiento doctrinal y teológico, más que en la experiencia espiritual. Se enfatizaban o se enfocaban más en las palabras bonitas que en los hechos. Y su motivación era la arrogancia en vez de la humildad. Todo lo contrario a lo que produce un corazón que se ha encontrado con Cristo. ¿No fue Cristo acaso que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Si tú te has encontrado con Cristo, tú y yo necesitamos ver eso en nuestros corazones. Un corazón manso y humilde, como el del Salvador que decimos haber encontrado. ¿Qué implica todo esto, hermanos míos? ¿Qué implica todo esto de toda esta enseñanza? Pues número uno, hermanos, aunque Pablo exhortó a los ancianos en Éfeso a tener cuidado de ellos y de la iglesia, y aún así, aunque Pablo les exhortó a los ancianos en Éfeso antes de su partida, y les dijo de tener cuidado de ellos y de la iglesia, aún así vemos igual que entraron falsos maestros a la iglesia. ¿Qué implica esto? Que si nosotros, hermanos, si nosotros no tenemos cuidado, lo mismo puede pasar con nosotros. Si no velamos activamente, todos como una sola iglesia, obviamente se infiltrarán falsos maestros y falsas enseñanzas en medio nuestro. Si el apóstol Pablo les dijo a aquellos ancianos estas cosas y les pasó, ¿cuánto más creeréis que a nosotros no nos pase lo mismo? ¿Acaso no debemos tener una doble porción de vigilancia? Obviamente que sí. Y en segundo lugar, hermanos, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos nosotros tener cuidado de la sutileza del desvío? Y yo quiero que tomes mucha atención en esto. Tú sabes que la mayoría de iglesias que lamentablemente con el pasar del tiempo se desvían, nunca empiezan con el deseo o el propósito de desviarse, lamentablemente. Muchas empiezan bien, pero con el pasar de los años terminan desviándose. Lo mismo que una vida individual es la vida colectiva de una iglesia. Una persona puede venir al culto individualmente y empezar bien y con el pasar del tiempo terminar desviándose. Lo mismo una iglesia puede empezar con el buen deseo y todo el amor del mundo, porque Dios conoce nuestro corazón, decimos muchas veces, ¿verdad? Una iglesia puede empezar con todo el buen deseo de seguir al Señor fielmente, pero con el pasar de los años terminar completamente desviada. Así que ¿cómo podemos nosotros cuidar la sutileza del desvío? Porque ciertamente el desvío viene sutilmente. ¿Ustedes sabían eso? El desvío no viene aquí, bueno hermanos, abran la Biblia, voy a enseñarles unas cuantas herejías. Obviamente que no. Viene sutilmente. ¿Y cómo podemos nosotros entonces tener cuidado de aquellas sutilezas que dice Pablo precisamente? Pues bien, hay una sola manera. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una sola. Y es creciendo cada día en el conocimiento de la Escritura. Fin de la cita, no hay más. ¿Cómo podemos nosotros tener cuidado? Conociendo la Escritura, conociendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, amándola, atesorándola, revisándola todos los días. Es la única manera, hermanos míos, no hay otra. Quisiera darles 10 tips para cuidar la sana doctrina. No hay. Hay uno solo. Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia. Escudriña tu Biblia. Y les dijera, síganme en Instagram para más consejos, pero no. Solo hay una manera.
escudriña la Escritura. Ahora, mis hermanos, ¿cómo llevamos todo esto de la sana doctrina? ¿Verdad? Es que escuchamos muchas veces la sana doctrina, somos una iglesia de sana doctrina y la sana doctrina. Bueno, ¿y qué implica? ¿O cómo aplicamos esto de la sana doctrina a nuestras vidas diarias, a nuestra vida práctica? Porque la palabra sana doctrina suena algo general, pero ¿qué es en sí? Yo reflexionaba en esto y pensaba en este tema, hermanos, y decía, no sé si a ustedes les ha llegado en algún momento en el cuando ustedes desean pensar en algo y meditar en algo y están con algo en su corazón cargados y comienzan a hablar con ustedes mismos. ¿No les ha pasado eso? Me ha pasado en esta semana mientras estudiaba este tema para compartir con ustedes hoy. Yo decía, Señor, pienso en este tema. Y yo decía, bueno, por la gracia de Dios no estamos enseñando herejías, gracias al Señor, ni falsas doctrinas, gracias al Señor. Entonces, preguntaba yo a mi corazón, entonces la sana doctrina, ¿qué está produciendo en mi vida y en la vida de la iglesia? Esa es la pregunta que yo me hacía. Señor, no enseñamos herejías, no estamos enseñando falsas doctrinas, ok, ¿qué estamos enseñando? Sana doctrina, estamos enseñando tu palabra, ok, entonces, ¿qué está produciendo en mi vida y en la vida de la iglesia? Esa era mi pregunta y con eso me mantuve toda la semana. ¿Y saben a qué conclusión llegué, hermanos? ¿Quieren escuchar a qué conclusión yo llegué? A que muchas veces no hace falta enseñar una gran herejía o escuchar una falsa enseñanza para estar viviendo en contra de la verdad del Evangelio. ¿Ustedes sabían eso? Muchas veces no hace falta enseñar una herejía o escuchar un falso maestro, una falsa enseñanza para estar viviendo en contra de la verdad de lo que Dios manda. Si yo les hago una pregunta hoy, y yo sé que ustedes me responderían tal vez muchos con muchos nombres, ¿cuáles son los maestros de la Biblia que tú escuchas? ¿Cuáles son los maestros de la Biblia que tú escuchas, seas joven, adulto, anciano, lo que tú quieras? ¿Cuáles son los maestros de la Biblia que tú escuchas? Rápidamente, estoy seguro que en tu nombre ahora mismo están pasando muchos nombres. Todos puritanos tal vez, de sana doctrina, bautistas, presbiterianos tal vez, yo no sé. Pero estoy seguro que pasan muchos nombres. Muchos de nosotros, hermanos, por no decir la mayoría, sé que escuchamos a pastores de sana doctrina. Yo lo sé porque les he escuchado conversando y lo han compartido y lo comparten en sus perfiles y todas esas cosas que hacemos nosotros en este tiempo actual y moderno de la tecnología tan avanzada. Nosotros hacemos todas estas cosas y yo sé que ustedes me dirían, sí, escuchamos sanos pastores y maestros. Entonces, concluiríamos que no estamos escuchando falsas herejías ni falsas doctrinas. ¿Es así o no es así? Concluiríamos eso. Entonces, ¿saben qué yo he notado en mi vida y en la iglesia en general? ¿Saben qué yo he notado en mi vida y en la iglesia en general? Que a veces, hermanos, dejamos que se infiltren prácticas en nuestras vidas que no son conforme a la Escritura y que terminan siendo igualmente falsas doctrinas que nosotros practicamos y hacen que nos desviemos sin necesidad de falsos maestros ni falsas doctrinas. ¿Ustedes sabían eso? Yo he notado en mi vida, hermanos, y en la misma iglesia y en la vida de la iglesia que a veces dejamos nosotros mismos que se infiltren en nuestras vidas malas prácticas, malas enseñanzas que llevamos a cabo en nuestra vida diaria y cotidiana. Yo he notado eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo lo he notado en mi propia vida. Porque preferimos escuchar muchas veces más nuestra voz, la voz de internet o los deseos mismos de nuestro corazón que lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. ¿Saben eso? Muchas veces nosotros inclinamos más nuestro corazón a lo que diga internet, a lo que diga mi corazón, a lo que dicten mis emociones y no nos sometemos nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestras emociones a lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Entonces podemos ir a una iglesia de sana doctrina, escuchar pastores de sana doctrina, pero tener una práctica totalmente falsa a la verdadera sana doctrina. Por ejemplo, permítame darte algunos ejemplos prácticos
o prácticas falsas que a veces tenemos y aún escuchando sana doctrina o perteneciendo a una iglesia de sana doctrina. ¿Quieres que te dé una lista de ejemplos prácticos que yo he pensado en esta semana y he estado analizando y reflexionando conforme a esto? Permíteme darte alguna y escucha con atención, por favor, hermano mío. Y yo quiero pedirte, de verdad, quiero pedirte de todo corazón, si tú te identificas con alguna de estas falsas prácticas, yo te ruego en el amor de Cristo, abandónala y arrepiéntete de esto. Abandónala, hermano mío. En el amor de Dios yo te digo, vuelve al buen camino. Esa sería mi petición para ti. Ahora escucha lo siguiente. ¿En qué parte de la Biblia dice, lee la Biblia solo el domingo? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En ningún lado, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia dice, yo perdono, pero no quiero ni volver a ver a esta persona? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿O en qué parte de la Biblia dice, la mujer someta a su marido y el marido sea ayuda idónea de la mujer? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice, en la iglesia di que eres honesto e íntegro, pero en tus negocios, en tus declaraciones de impuestos y en tu vida diaria hazlo como un impío? No importa. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice, congregarte es opcional, falta por cualquier cosa y llega cuando quieras, pero a tu trabajo nunca faltes y oye esto, llega siempre puntual? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Y esta última. ¿En qué parte de la Biblia dice, en la iglesia, apariencia piadosa, música cristiana y la Biblia siempre, pero con tus amigos y en tu vida cotidiana, vive como quieras? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Hermanos míos, ¿en qué parte de la Biblia dice, lee la Biblia solo el domingo? En ningún lado. Yo sé que tú coincides conmigo. Yo sé que tú y yo coincidimos en esto. En ninguna parte de la Biblia dice, lee la Biblia solo el domingo. Lo que dice la Escritura es, escudriña la Escritura porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. En ninguna parte de la Biblia dice, yo perdono, pero no quiero volver a ver a esta persona. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, y que se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Eso es lo que dice la Escritura. En ninguna parte de la Biblia, y yo sé que ustedes conocen esto, dice, la mujer someta a su marido y el marido sea ayuda idónea de la mujer, pero muchas veces los esposos y los cónyuges y los matrimonios viven completamente contrario a lo que Dios ya ha dicho en su palabra, y esto es sana doctrina. Pero ¿cómo vives como matrimonio en la iglesia? Si tú no estás practicando la sana doctrina, entonces solo tienes un conocimiento teológico de la sana doctrina, pero todavía no lo has llevado a la práctica, y podríamos muchas veces mostrar una distorsión de la verdad del evangelio con una vida así. En ninguna parte dice en la Biblia, en la iglesia, di que eres honesto e íntegro, pero en tus negocios, en tus declaraciones de impuestos y en tu vida diaria, hazlo como un impío. Yo sé que ustedes saben eso, en ninguna parte de la Biblia dice esto, pero en nuestra vida práctica, cotidiana, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí dice la Biblia, dice en Proverbios 11:3, dice, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos los destruirá. Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que en los labios del perverso y del necio. Mejor es ser pobre que poco íntegro, que poco claro, que poco transparente. En ninguna parte de la Biblia dice, congregarte es opcional, falta por cualquier cosa y llega cuando quieras, pero a tu trabajo siempre sin falta y puntual. En ninguna parte, yo sé que ustedes saben eso. Lo que sí dice la Escritura en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Tú te has dado cuenta que aquel día se acerca? Y si no es así, que aquel día de la segunda venida del Señor se acerca, precisamente es probable que tu fin de tus días se acerque. Entonces la Escritura dice, no dejes de congregarte, no hagas costumbre de eso, no faltes por cualquier cosa.
En la iglesia, apariencia piadosa, música cristiana y Biblia, pero en tus amigos y en la vida cotidiana, sé como quieras. Ninguna parte de la Biblia dice esto. Hermanos míos, es a nosotros mismos de reflexionar estas cosas. Es a nosotros de traer reflexión y meditación a nuestras vidas. Como asimismo es de responsable nuestra parte y diligente de nuestra parte identificar si estas prácticas están en nuestra vida. Porque puede que tú no estés enseñando que Cristo no es Dios y que la Trinidad no es bíblica. Puede que tú no estés enseñando esto, pero ¿qué de tu vida práctica? ¿Te das cuenta? Puedes creer una ortodoxia cristiana bíblica, pero en tu vida práctica, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez no escuchas herejías ni vas a una iglesia que está desviada, pero sutilmente caes en el error de vivir como si la herejía solo fuese pecado, pero no es así. Tener una vida contraria a la sana doctrina que decimos profesar también es pecado. Pues una falsa práctica del verdadero evangelio también es pecado y nos hace aún más responsables, precisamente por tener claridad de la sana doctrina. ¿Sabes eso? Hebreos 10:26, que es el pasaje que viene después de la exhortación de Pablo a no dejar de congregarse, dice lo siguiente, y escucha, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Oíste eso? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente, es lo que decía el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis o que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece una persona que ha escuchado acerca del Cristo Salvador, del Cristo Redentor, que ha escuchado del Dios de misericordia, del Dios Santo, del Dios Trino? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mis amados hermanos, por el amor de Dios, les ruego, delante de Dios y delante de su iglesia, no pisoteen la sangre de Cristo. No pisotees la sangre de Cristo. No tengas en poco el sacrificio de Cristo. No tengas como cualquier cosa, no lo tengas por basura. Si tú has escuchado la sana doctrina y si a ti se te ha predicado el evangelio, no vivas como si nunca lo hubieras escuchado. No hagas eso. No hagas eso, porque no caes en las manos de ningún hombre, caes en las manos de un Dios vivo. Por amor de Dios, arrepiéntete de tus pecados, abandona eso y ven a Cristo. Vuelve al camino de la verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esa, amados hermanos míos, esa es mi responsabilidad como pastor vuestro, decirles la verdad del evangelio. Ayudarles, enseñarlos a reflexionar con estas cosas. Mis amados hermanos, no pisoteen la sangre de Cristo como que si fuera cualquier cosa. Más bien arrepiéntete de tus pecados, abandona toda mala práctica, vuélvete a Cristo. Y si el Señor hoy te llama, ven a Él corriendo, no lo dudes. Y yo creo que es un momento, hermanos, un buen momento para acercarnos al Señor, meditar en lo que hemos escuchado, pensar y reflexionar en nuestras vidas. Y si hay algún camino de desvío en nuestras vidas y en nuestros corazones, pidámosle a Dios que nos ayude, porque sí, muchas veces somos débiles, nos pasa, hermanos, muchas veces somos débiles y nos desviamos sutilmente y caemos sutilmente y nos resbalamos sutilmente. Pero si te has caído y te has resbalado, te has desviado, cualquier sea el asunto, y si ya tu conciencia no te dice nada, es hora de arrepentirse. Dios ha tenido misericordia de ti, te ha traído a este lugar y has escuchado esto, hermano mío. No lo tomes por cualquier cosa. Llévalo en tu corazón, reflexiónalo en esta semana, medítalo ahí y encomiéndate al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Amén.
Oh, buen Dios, tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú siempre has tenido misericordia de nosotros, Señor. Lo has demostrado, Señor, un día más trayéndonos a este lugar. Has tenido misericordia hoy, un día más trayéndonos hasta aquí para escuchar tu palabra. Oh Dios, te pido por favor, anímanos en nuestros corazones. Ayúdanos a abandonar aquello que no te agrada. Aquello que nosotros mismos y nuestro corazón sabe que debemos abandonar, bendito Dios. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Danos una oportunidad más, Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Vuélvenos tu Espíritu Santo, bendito Dios. Y que pueda nuevamente gozarse nuestra vida cuando busca tu rostro. Ayúdanos a buscarte en esta semana, en la intimidad, Señor, de la soledad, Padre. Ayúdanos a meditar en ti, ayúdanos a buscar tu presencia. Oh Dios, no apartes tu buena mano de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestra familia, oh Señor, ni de nuestra iglesia. Ten misericordia, oh Dios, no permitas que nos apartemos de ti. Nos ponemos en tus manos porque solo en tus manos estamos seguros, oh Dios, y ten misericordia de nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.